Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Como cada semana, es un enorme placer compartir con ustedes desde nuestra estación matriz, Vida 105.3 FM en la República Dominicana y a través de Facebook Live en Internet. Con ustedes en esta noche, un servidor Carlos Torres y me acompaña de manera remota, no estamos en cabina para respetar la cuarentena, pero sí estamos transmitiendo de manera remota cada uno desde su hogar. Y en esta ocasión quiero presentar a nuestro querido pastor, Monseñor Víctor Masaya. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, contento de estar aquí. Normalmente siempre hemos transmitido a distancia de la gente, pero ahora también nosotros tenemos que estar a distancia. La obligación que nos obliga las circunstancias. Así que nada, desde la distancia entre nosotros, con el corazón unido, aquí estamos en esta noche. Así es, y también nos acompaña mi hermana Leslie Torres. Buenas noches, Leslie. Buenas noches, Carlos. Qué alegría estar con ustedes aquí una vez más en Palabra y Vida. Así es, así que si en algún momento nos escuchan que decimos aquí en cabina, pues perdónenos, es la costumbre, pero en realidad estamos cada uno desde nuestros hogares. Bueno, estaremos compartiendo con ustedes un tema bien interesante. No podremos tomar intenciones de oración a través del teléfono de la emisora, pero pueden escribirnos a través de este video ahí en los comentarios y estaremos pendientes para ir presentando sus intenciones de oración. Así es, hoy vamos a hablar de cómo vivir la fe en estas circunstancias de cuarentena y qué bueno que Monseñor nos acompaña esta noche porque podremos escuchar sus orientaciones pastorales y también compartir desde nuestra experiencia lo que ha sido estos días de Cuaresma en cuarentena. Monseñor. Bien, estamos aquí en este tiempo que es una cuaresma involuntaria, como dijimos nosotros los obispos. Son dos cuaresmas. Una primera cuaresma, la cuaresma regular, que ya nos parece flojita ante esta segunda cuaresma que se superpone sobre la otra. Esta cuaresma no sabemos cuánto durará, no son 40 días, es posible que dure mucho más que eso y por eso tenemos que estar preparados. Parece que el Señor, primero, todas estas cuaresmas nos sirvieron para entrenarnos, pero ha llegado el momento de la realidad, de la prueba verdadera, en la que el Señor nos está invitando a ser un pueblo capaz de unirse y cuidarse y cuidar a los demás. Por esto, en este tiempo, lo primero que tenemos que tener es guardar siempre la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios lo prometió. En el capítulo 28 de Mateo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios está con nosotros. Desde que nació en Belén, estamos hoy en 25 de marzo, que es el día de la Anunciación. Hoy es el día en que se encarnó el Verbo se hizo carne y de entonces está con nosotros, aunque lo anunció en su despedida. Dios con nosotros. Eso es lo que nos mueve en medio de esta tempestad. Y hemos visto, Monseñor, como una primavera en la evangelización de la iglesia. De hecho, Carlos y yo lo anticipábamos en el programa de la semana pasada, pero vemos cómo los sacerdotes, los obispos, usted mismo desde su capilla allá en Baní, han empezado una gran actividad evangelizadora desde la casa. Usted mismo siempre ha estado muy presente en los medios, pero esta vez mucho más. Y ahora tenemos la iglesia a través de la televisión, de las redes sociales, de la radio, como que cada vez más cerca, más accesible y que podemos hasta escoger las misas y los espacios donde estamos. Y sobre todo estamos a la carta. Estamos a la carta. Y sobre todo con una audiencia captiva, que es uno está en el trabajo, las ocupaciones del día a día, pero ahora está todo el mundo simplemente ávido de contenido. Y qué bueno que la iglesia se haya puesto manos a la obra para servirle contenido al pueblo de Dios y pues llenar del Señor nuestros hogares. Sí, decíamos, señor, perdone. Sí, no, como estamos así es difícil, pero bueno, tenemos que estar atentos sobre todo a todo lo que nos va diciendo, primero que nada, las autoridades sanitarias y las autoridades civiles, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. En este momento, en este estado de emergencia, se le ha dado poderes al presidente. Por lo tanto, hay que estar muy atento a lo que el presidente va diciendo, que esta noche a propósito está hablando, y hay que estar atentos a ver qué es lo que
tiene para decir al pueblo dominicano dentro de poco? Creo que a las 8:30, ¿no? 8:30. A las 9, Sí, sí. ¿verdad? A las 9. A Entonces las 9. tenemos que estar atentos a lo que va indicando. La conferencia es la autoridad a nivel de iglesia y después de que escucha es cuando puede tomar las decisiones y dar las prescripciones de qué se va a hacer. Por ejemplo, la iglesia no podía haber tomado una medida mucho más fuerte o diversa de la que podía decir la presidencia. Por lo tanto, tuvimos que esperar a que el presidente hablara. Los obispos tenemos que, siendo miembros de un mismo país, la República Dominicana, dominicanos como somos, y siendo pastores, pero también teniendo la institucionalidad de un presidente, tenemos que escuchar lo que los organismos nos dicen y desde allí actuar y vivir. Eso es muy bueno, monseñor, que usted lo comente, porque a veces la gente dice, pero ¿y qué va a pasar? ¿Y qué nos va a decir la iglesia? ¿Y cuáles van a ser las orientaciones de la iglesia? Yo recuerdo antes de las disposiciones de la semana pasada, que había gente que decía, bueno, pero en Italia se suspendieron las celebraciones de la misa pública, en España también, y sobre todo las personas que tienen padres envejecientes o personas que estaban vulnerables y padres que están acostumbrados, de repente abuelos que están acostumbrados a estar en misa diaria, esperaban con avidez. Y es muy, muy bueno que usted haga esta precisión, porque la iglesia está llamada a ser sabia y prudente, y en la prudencia es esperar y siempre también actuar como cuerpo. O sea, no cada párroco pensando por su parte, ni cada obispo pensando por su parte, sino la iglesia, reunidos los pastores, actuar como cuerpo y decirnos, esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Sí, bueno, esto es un problema serio, porque no es por los sacerdotes desobedientes, sino porque nosotros los dominicanos, los latinos en general, tenemos mucha dificultad. Por ejemplo, a los coreanos le dicen, todo el mundo para su casa, y todo el mundo en su casa. Los alemanes también, no sé si vieron un video tan bonito de los alemanes que van dejando comida para que los camioneros que van llevando la comida a los lugares recogen, y uno ve la carretera llena de bidones de agua para beber, de comida, todo, y se lo dejan todo libre, ese carril, para que los camiones, que son los que se tienen que dirigir a los lugares, lo van recogiendo y se lo van llevando. O sea, esa disciplina que es propia de los anglosajones y es propia de los asiáticos, no está en el mundo latino. Por eso en Italia vemos videos de cómo los alcaldes gritan hasta con malas palabras, porque tratando de meter a la gente en su casa, había un señor que lo detuvieron y dijo, no, es que yo tengo que comprar las albóndigas que mi perro come solamente en Caltanissetta. Y se estaba trasladando a otro pueblo a comprarle las albóndigas a su perro. Imagínense el insulto que el alcalde le puede dar, y nosotros hacemos lo mismo. Entonces por eso, y los sacerdotes son latinos. Estoy seguro que si hubiera un sacerdote alemán, ese se mete, pero lo nuestro no, porque nosotros no tenemos esa costumbre. Nosotros creemos que todo es broma hasta que se pone a temblar la tierra, hasta que viene el huracán y hasta que comienzan a morir o enfermarse los que están a nuestro lado. Por eso muchas veces es a última hora que estamos cerrando. Y por eso desde aquí, un programa como este pretende primero que nada concientizar de que tener fe también es tener sensatez. En la Biblia aparece en muchas ocasiones todo lo que ha sido la previsión. El maestro en esto, en la Biblia, el prototipo es José en el libro del Génesis, en donde tuvo un sueño el faraón de que habían 7 vacas flacas, eran 7 años que venían, y él almacenó preparándose para ello. Podría haber dicho, no, Dios proveerá, pero no. Dios nos puso un cerebro, o sea, que no sirve solamente para separar las orejas, sino para pensar, que el mismo Jesús lo dijo en una parábola. Cuando tú te sientes a calcular, calcula bien. Cuando vas a construir una torre, no sea que cuando te quedes por mitad se rían de ti. El calcular forma parte de la previsión que nos permite el don que Dios nos ha dado, que es el de la razón, que junto con la fe, como dice Juan Pablo II, son los que nos llevan al conocimiento pleno de la verdad. Bueno, arrancó bastante fuerte, monseñor, haciéndonos un llamado a la sensatez. Cuando hablamos de vivir la fe en tiempos de cuarentena, también incluye usar esa potencia humana que el Señor nos ha regalado, del razonamiento, de la capacidad de previsión,
para ser obedientes a las autoridades como el Señor espera de nosotros en este tiempo. No te vayas, quédate con nosotros en Palabra y Vida Radio. Perdón, monseñor. Sí. No, seguimos. Hacemos Okay. la pausa. Exacto, vamos a una breve pausa y cuando regresemos, monseñor va a seguir abundando sobre este y otras pautas pastorales para vivir la fe en cuarentena. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Vivir nuestra fe en tiempos de cuarentena. Estamos transmitiendo de manera remota, cada uno desde nuestros hogares, por lo tanto, no estaremos en cabina para tomar tus intenciones de oración, pero puedes contactarnos a través de facebook.com/Palabra y Vida RD, donde estamos transmitiendo, y comentarnos allí tus intenciones de oración. Bien, pues estábamos hablando nosotros de la Biblia. La Biblia decía yo, estamos hablando de lo que era distancia, estamos a distancia. Y hay gente que se queja de cómo puede haber una misa a distancia. La fe no tiene límites. Y hay un pasaje que anteayer leíamos en el Evangelio que hablaba de un centurión que fue a pedirle al Señor que le curara a su hijo. Y él le dijo, vete, ya, tu fe ya se ha curado. Y a distancia, cuando él volvió a ver qué pasaba, se lo encontraron en el camino y vieron que a esa misma hora, no sé cuántos kilómetros de distancia, el Señor curó. O sea que estaba el pobre hombre con el sanador ahí lejos del que tenía que ser sanado, pero el sanador a distancia lo curó. Así también, muchas personas están acostumbradas como a ir a la misa todos los días, que dicen que eso es imposible, que eso es falta de fe, que eso es la iglesia que se ha echado para atrás y cómo es posible. Pues les diré a mis hermanos una cosa solamente. Primero, vayan acostumbrando a una cosa especial, que es, en mi diócesis, la mayoría de las capillas no tienen misa diaria. Hay gente que está llena de fe y gente que con una fe extraordinaria a veces solamente recibe el sacerdote una vez cada 15 días. Y son gigantes en la fe y tienen que vivirlo de esta manera. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Pues el que crea que la Eucaristía es como una medicina que a las 8 horas acaba, entonces está empobreciendo la riqueza de lo que es el don de la Eucaristía. El don de la Eucaristía, si yo caigo náufrago o me caigo preso en un país árabe y no puedo comulgar por 8 meses, yo viviré de la fe que he vivido, de la Eucaristía que he comido, del bautismo que recibí, y todo eso me dará vida a lo largo de todo ese tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dejar que nuestra fe nos lleve a la insensatez? ¿Qué fe es esta? Una fe insensata es una fe que no toma en cuenta lo que Dios le ha puesto enfrente a las personas. Y por eso es importante que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es cierto, pero lo que se ve, se ve. Y por eso nosotros tenemos obligación de actuar ante lo que estamos viendo. ¿Cómo podemos actuar? Primero, tenemos que leer la palabra. Si estamos en la casa, tenemos más tiempo para leer la palabra, para rezar, incluso para vivir la misa desde la televisión a distancia y comulgar espiritualmente, que la iglesia proporciona este regalo a lo largo de su tradición con una riqueza extraordinaria. Después también hay la oportunidad de unirse con la familia. Usted tiene la familia. Hay un chiste que decía una vez de que se me cayó el internet y veo una gente alrededor mío. Parece que son mi familia, pero parecen buena gente. Porque a veces por la prisa se nos olvida quiénes tenemos al lado. Hoy es el tiempo en el que tenemos la oportunidad de saber quién de verdad es tu mujer, quién es tu marido, quién son tus hijos y cómo se vive. Y lo que no se ha vivido, este es el tiempo para revisarlo. Orar, encontrarnos y sobre todo solidarizarnos primero con la oración y con la ayuda también. Por ejemplo, tuvimos la dicha aquí en la diócesis de Baní que nos pidieron para alguien que nadie piensa, para los presos. Nos pidieron cloro, jabón y artículos de limpieza. Y la diócesis tuvo la alegría de poder mandar un dinero para tratar de llegar a todos los presos del país para que tuvieran su pastilla de jabón, que parece tan tonto, pero hoy día es una de las cosas más valoradas, el cloro, el jabón
y acordarnos de ellos. No solamente en oración, sino también acordarnos y solidarizarnos con ellos de una u otra manera. Quien quiera ayudar, que se acerque al párroco, que se acerque a la diócesis, que se acerque a la pastoral social y quizás no yendo en persona, pero sí ayudando, podrá hacer que las manos que están cerca de los que necesitan actúen mejor. Así es, sobre lo que usted decía, Monseñor, de vivir la Eucaristía a distancia, le comparto la experiencia con mi familia. Nosotros el domingo hicimos, preparamos todo para ver la misa, la vimos en diferido y hicimos como si fuéramos al templo. O sea, nos bañamos, nos cambiamos, preparamos en la mesita frente a la televisión, colocamos la Biblia abierta en el Evangelio del día, pusimos un crucifijo, encendimos una velita, o sea, y preparamos todo el ambiente, dispusimos un momento específico del domingo para nosotros celebrar la Eucaristía, oír misa, ¿no? Y con todos los gestos, como si hubiésemos estado físicamente en el templo, ponernos de pie, sentarnos, hacer genuflexión en los momentos que manda la liturgia. Y la verdad es que fue una experiencia bellísima en familia, ver cómo mis hijos con ese mismo entusiasmo vivieron la misa como si estuviéramos sentados en el templo, hasta que llegó el momento difícil, el momento en el que no pudimos comulgar sacramentalmente. Y bueno, claro que sí, que hubo dolor, pero fue un dolor de apreciación y no tanto un dolor de saber que estamos muriendo, sino es como, wow, no me imaginé que el domingo pasado iba a ser mi última comunión en mucho tiempo, o sea, en un tiempo X. Entonces, realmente podemos vivir la misa y creo que si somos intencionales en que el ambiente se prepare para eso, podemos sacarle muchos frutos espirituales en nuestras vidas. Y Sí, también porque, pensar, por ejemplo, hay un asunto que es lo importante de dos dimensiones. Por ejemplo, la pareja y el matrimonio. Una pareja no está junta cuando, por ejemplo, uno sale de viaje y lo llama, después de varios días lo llama con lagrimita, incluso cuánta falta le hace. Y si yo te quiero mucho, yo también. Hay una tristeza, pero hay una alegría. ¿Por qué? Porque la pareja no está junta, pero hay matrimonio todavía. El matrimonio sigue y cuando se vuelven a juntar, vuelven otra vez. Así también ocurre con el amor de Jesucristo. Nosotros, así como la pareja recuerda los besos y vive de esos besos y de esos abrazos y de ese amor que ha vivido para saber que volverá a él, así también en la misa. En la misa será lo mismo. Ustedes no estaban sentados en el templo, pero sí estaban sentados en la iglesia. Así Ustedes es. eran iglesia. Y aquí vienen dos dimensiones importantes, que una es el templo, que está construido para que la iglesia se reúna cuando puede en ese templo, pero la iglesia está reunida donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesucristo, como él lo dice. y aquí toma valor también ese llamado que nos hace la Iglesia Universal a los padres de familia o a los adultos de la casa a cultivar esa iglesia doméstica. O sea, ¿cuál es la responsabilidad? Esos gestos que ustedes hicieron son una forma de hacer iglesia doméstica. Aquí en nuestra casa nosotros estamos haciendo con las niñas todas las noches el Rosario de la Salud, cultivando la iglesia doméstica. Entonces, en iglesia doméstica, haciendo comunión espiritual y sabiendo que esa comunión espiritual tiene valor y que ese anhelo, por ejemplo, Carlos, que tú mencionabas, ese dolor anhelante que sentían en el momento de la comunión, es un anhelo de Dios. Y el anhelo de Dios tiene la belleza de que mientras más le anhelamos, más hondo se hace. O sea, más hondo se hace ese deseo de Dios, esa cercanía de Dios. Y lo más bonito es saber que es un anhelo mutuo, que el Señor también nos anhela a nosotros. Él también nos ama, Él también nos espera. Y llegará un momento que podemos volver a tener la comunión sacramental, pero mientras tanto podemos encontrarnos en el anhelo mutuo de nuestra alma y el Dios que sale a nuestro encuentro. ¿Y cuánto valoraremos más cada Eucaristía cuando podamos tener acceso a ella sacramentalmente de nuevo? Creo que eso también, si lo vivimos con la actitud correcta, también puede ser de gran fruto para nuestra vida. Sin Aquí duda. está el sonido de la sirena del toque de queda. 7:45, aquí en Baní suena la sirena para indicar que en 15 minutos hay que estar en la casa, como lo ordenó el presidente, que tiene los plenos poderes para exigir esto por el bien de todos los dominicanos.
Y Entonces, aquí, es muy- hermanos, monseñor, déjeme hacer una aclaración, porque de repente los hermanos pueden sentir que nosotros estamos hablando de que el presidente está hablando de la hora, y es porque nosotros, por razones de poder enviar esto a Vida FM, estamos grabando este programa anticipadamente. O sea, estamos en nuestras casas y nosotros estamos grabando hoy miércoles para que salga al aire mañana jueves, y estamos aquí a la hora en que el internet de la casa de todos nos lo permitió, pero con mucha alegría para estar con ustedes en Vida FM. Perdón, monseñor. o sea que cuando se graba, cuando se pase este programa ya habrá hablado el presidente. Correcto. Exactamente. Esta es la idea. Entonces no sabemos, ya estaremos nosotros cada uno habiendo sido sorprendidos con eso. Después, cuando el presidente diga algo, la iglesia va a tener que tomar decisiones. Y, por ejemplo, la gente pregunta, ¿y Semana Santa? La Semana Santa no sabemos todavía nada. ¿Por qué? Porque en una epidemia como esta es muy difícil. Acuérdense que Italia, a veces, y España, en una semana, todo le cambió de así a así. Entonces nosotros no sabemos qué va a pasar. Tenemos que acercarnos más, como que tenemos que estar más cerca para darnos cuenta, porque como es tan volátil lo que puede pasar, ojalá que no, ojalá que sea al revés, que caigan los casos y que ya no más, pero por ahora hasta el miércoles, que va a llegar allá mañana, a lo mejor hay más de aquí a mañana, ojalá que no, pero por ahora 392 casos registrados, más 10 muertes. Dice que la iglesia tiene que estar atenta a lo que la presidencia dice y sobre todo atenta a proteger al pueblo de Dios. Porque todo lo que va haciendo, como ya lo dijo, no es por miedo, es por amor al pueblo de Dios. ¿De qué me vale a mí tener un pueblo de Dios que yo le diga, no, vamos allá, y lo metemos a todos en contagio y mato a todos los ancianos, que son muchos los que van a la iglesia, y acabo yo entonces llevando a todos a la muerte? ¿Es posible esa insensatez? ¿Es posible que no pueda el Señor decir que la prudencia y que el cuidado tiene que ser algo importante en la vida de fe? Es algo esencial. Entonces no sabemos en Semana Santa. Hay indicaciones que algunos van diciendo, pero todavía en la República Dominicana, con esta curva que llevamos, esa curva exponencial, no sabemos qué será. Por tanto, el miércoles quizá será una fecha en la que tendremos alguna idea de ya para el Viernes de Dolores, que será el viernes siguiente, o sea, no este, sino el otro, y el Domingo de Ramos. Entonces, ahí es donde podremos pensar, pero es muy probable, lo más probable es que como lo está previendo ya el arzobispado de Santo Domingo, lo más probable es que se celebre sin pueblo. Que tengamos que hacer eso mismo. Y no solamente esto, misteriosamente vamos a tener que vivir un buen tiempo de Pascua también escondidos, también recluidos, también resguardados y guardando a los demás. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la epidemia dure, tendremos nosotros que tener el debido cuidado. Así es, así que hermanos, vamos a seguir conversando sobre cómo vivir la fe en cuarentena. Hay obras de misericordia muy concretas que nosotros podemos aplicar, adaptar a esta nueva cotidianidad. Y estaremos hablando de eso en los próximos segmentos. No te vayas, vamos a una breve pausa musical y seguimos con Palabra y Vida Radio. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema cómo vivir nuestra fe en tiempos de cuarentena. Estamos transmitiendo de manera remota, cada uno desde nuestros hogares. Nos acompaña Monseñor Víctor Masalles desde Baní y mi hermana Leslie Torres desde su casa. Así que como no estamos presencialmente en la cabina de Vida FM, no podemos tomar sus intenciones de oración. Estaremos tomando sus intenciones a través de facebook.com/Palabra y Vida RD, desde donde estamos transmitiendo también. Y desde allí capturaremos sus intenciones y oraremos por ellas. Hoy estamos conversando, Bien, pues, monseñor. Pues, así como estamos así, es un poco difícil porque a veces con el delay y yo no estoy habituado, es la primera vez que uso Zoom yo, así que excúseme y me meto en esto. Obra de misericordia, qué difícil. Yo creo que la primera obra de misericordia es no transmitir los fake news, las falsas noticias. Gracias, eso es lo primero. La primera misericordia que hay que tener con la gente es todos los disparates. Estamos matando gente. Estamos haciendo que
diciendo que todos son, no, de todo. Entonces lo primero es usted o yo, uno que habla mal del otro, que acusa de algo, borre eso, no lo mande para allá, deje el morbo a un lado. El tiempo de pandemia no es el tiempo del morbo, esos son dos enemigos, dos cosas que hacen mucho daño a la población. Incluso hay gente que podría caer presa por estar metiendo incluso difamaciones y situaciones que son comprometedoras para la intimidad suya y para lo que es la privacidad con su familia. Eso es lo primero que nada. Después, la otra hora, misericordia, orar mucho, orar. ¿Cuántos memes que dicen que lavaron, que está plancharon, que todas son las 9 de la mañana? Pues póngase a rezar. O sea, cuando yo digo todo esto que han dicho, de que no, que he lavado, he cocinado en una paila plátano, que he hecho esto, y me estoy desesperado, pues comience a orar. Quizá le falte el tiempo de la oración y eso le dará quietud y tranquilidad para el resto del día. Un poco de oración puede cambiar el resto, le puede dar sabor al resto del día. Yo no digo que no se divierta, pero digo en la diversión que no sea dañando a otros, que la diversión no sea acabando con los demás y que la diversión sea sana y que sobre todo una a la familia y que no se hagan bullying y todo esto. Oren mucho, oren por las autoridades, oren por los que están enfermos, oren por los que han muerto, oren por los encargados de salud, por los médicos, enfermeras y por todos los que tienen que llevar alimentos y medicinas a los demás. Todos estos necesitan de nuestra oración, porque muchas veces se sienten que la situación los está venciendo. Y esta es una batalla que no es solamente una batalla física, es una batalla también espiritual que requiere de una actitud nueva que se adquiere a través de la oración. Esto es importante. Después, cuidar estar atento a los amigos y a los familiares, no ir a su casa, por Dios, sino que ir preguntar, darle seguimiento. A veces un anciano está solo, darle seguimiento, ocuparse de lo que se necesitan. Hay gente sola que necesita sentir que hay gente que lo quiere. Usted no puede decir, ay, él sabe que yo lo quiero. No queremos mucho. No, se necesita. Este es un tiempo en que la gente necesita más. ¿Por qué están las redes llenas? Las redes están llenas, están colapsadas muchas veces, porque la gente se necesita comunicar más en este tiempo. Cuando estamos cerrados, o nos comunicamos o nos volvemos locos. Entonces, los que no se comunican porque nadie los llama, esos son los necesarios. Es la primera obra de misericordia, de darle seguimiento a los amigos que están enfermos, porque es muy fácil llamar al simpático que te hace reír y al simpático que siempre te dice 4 cosas chulas. Es llamar al que necesita, no al que te gratifica. Eso es lo primero importante. Después también alentar. Y ahí cuando usted hablaba ahora de los envejecientes, pensé, perdone que le interrumpa, en que muchos de nosotros, los que vivimos en edificios o hasta en casas, Carlos y yo lo comentábamos la semana pasada, pero creo que es válido otra vez, podemos tener un envejeciente que no puede ir al supermercado, una embarazada que viva sola, que no puede ir al supermercado, una madre soltera que tenga niños pequeños y no puede dejar sus niños solos para ir al supermercado o para hacer una diligencia. Entonces también acercarnos, ofrecernos, decirle, mira, yo voy a salir, tú necesitas que te traiga algo. O sea, estar pendiente de la necesidad del otro y especialmente de esa gente que, como usted dice, no es para gratificarnos, sino para ayudarles en su necesidad. Me gustó mucho algo que leí en una publicación que decía que fuéramos también considerados con las personas que nos sirven, o sea, quienes nos están ahora trayendo deliveries, quienes nos, los empacadores del súper y todo eso. Todas esas son gente que probablemente no tienen acceso a muchos recursos para cuidarse, porque tienen que trabajar, no pueden quedarse en su casa, tienen que estar allá afuera sirviéndonos a nosotros. Y uno simplemente tener una conversación pequeña de preguntarle cómo estás, cómo te sientes, darle una buena propina en los casos que se puede, que lo amerite. Eso también es un gesto de bondad en este tiempo. Y también hablábamos la semana pasada de la importancia de nosotros asumir este tiempo en la actitud correcta. Porque los que tenemos la dicha de estar en la casa, de
poder trabajar desde la casa, de que tenemos comida en la despensa y todo eso, podemos sentir que esto es un tiempo de bendición porque estamos más tiempo con la familia y qué chulo. Y ahora vamos a cocinar, voy a redescubrir mi pasión por la cocina y ahora vamos a hacer platitos deliciosos y a subirlo en internet y a echarle guararé a todo el mundo. Pero este es un tiempo de vivirlo en sobriedad. No es un tiempo para nosotros vivir en amargura y en tristeza, pero sí de vivirlo de una manera sobria porque lo que está sucediendo no es un motivo de celebración. Es algo que debe llamarnos a estar en oración constante, como usted decía, Monseñor, y aprender a valorar cada una de las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor sin estregársela en la cara a los demás y más bien orando por el que no puede. Sí, porque hemos visto imprudencias no solamente a este nivel sobre todo. Por ejemplo, incluso de gente de todos los estratos sociales que se burlan del coronavirus, sea de una manera u otra, burlándose de la policía, burlándose de todo. O sea que nosotros también vemos que nosotros con nuestro afán de can, a veces nosotros nos olvidamos de la situación que amerita. Entonces, una fiesta en donde se celebró el coronavirus cuando hay gente muriendo es difícil. Hay que tener un hígado o hay que tener una especie como de conexión con la realidad para poder hacer una cosa así. Y eso es lo que no podemos. No podemos angustiarnos ni agobiarnos, pero tampoco podemos desentendernos. Una cosa ni la otra, el equilibrio adecuado son necesarios para poder vivir esta realidad. Por eso, sí, y sobre todo, después pensar, nadie piensa. Porque hay un apostolado muy lindo que es el de la penitenciaria, el de la pastoral penitenciaria, y yo no había pensado en este momento en jabón, claro, jabón, cloro, y esto para todos los presos. Y ahí estamos proporcionando para todos los presos del país, que son unos cuantos miles de personas que necesitan dinero, un dinero para poder hacer eso. Y uno dice, pero eso es mucho dinero. O sea, bueno, las empresas, los empresarios, en vez de estar pensando en que su empresa está cayendo, y si usted ganó en el año, usted ha ganado 40 millones y va a perder 30, bueno, le quedan 10. Puede uno para eso y se queda con 9, que no va a morir nadie con eso. Al revés, va a vivir mucha gente. Por eso no es una tarea solamente del gobierno, es una tarea también de los empresarios, de los que más tienen, que tienen que unirse. Aunque la tarea final es de todos, pues todos tenemos, ¿no? Pero la ayuda es también de los que han sido más favorecidos dentro de la sociedad, que tienen la obligación moral, porque los bienes tienen, a última instancia, dice la doctrina social de la Iglesia, un fin social. O sea que usted no acumuló un dinero suyo, sino que es un dinero suyo, pero en el que hay una responsabilidad social frente a él, que hoy y este es el tiempo privilegiado para demostrar. Así es. Y también, Monseñor, pensaba yo, Carlos y yo tenemos una realidad muy cercana, bueno, y de alguna manera usted también, donde a veces, por ejemplo, en San Pedro de Macorís hubo un caso de una actividad de la iglesia en la cual varias personas terminaron contagiadas. Y volviendo al asunto del morbo, también en estos días una obra de misericordia es no juzgar. O sea, nosotros tenemos que saber que nadie quiere enfermar a nadie, que hay cosas que han pasado simplemente, pero no empezar a tratarnos como enemigos, no empezar a tener miedo al contacto humano o a rechazar al otro o a juzgar al otro porque fulanito enfermó a fulanito. ¿Quién salió de su casa pensando en enfermar a nadie? O sea, ¿quién buscando hacer el bien? Pues bueno, había una reunión de personas y aquí pasa. Entonces, hay que tener cuidado también con todo ese tipo de juicios de valor, de cosas que se dicen, de comentarios que faltan a la caridad. O sea, básicamente vivamos este tiempo en obediencia, pero sin que nos falte la caridad hacia el hermano, en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que compartimos en las redes. A modo jocoso, no, digo, algo que pasó triste, que fue que en Estados Unidos 2 personas en episodios separados le tosieron arriba a la gente y dijeron que tenían coronavirus y no lo tenían. Cayeron presos con años por estar jugando con unas cosas que es una tragedia, con cosas así, amerita la cárcel. La policía dice que ayer metió preso a 1,300 y pico de personas. Ojalá sea así si se lo merecían. Y ojalá hubieran agarrado a más personas porque eso enseña
Enseña mucho cuando la policía y las autoridades demuestran la muñeca cuando hace falta, porque la muñeca no es que no debe estar, lo que debe estar siempre es en la justa medida en la que está, ¿no? Así es. Así que, hermanos, seguimos todavía un ratito más. Vamos a hacer una brevísima pausa musical y volvemos en el cuarto segmento con una exhortación puntual de Monseñor para nosotros vivir esta cuaresma, estas actividades de cuaresma en esta cuarentena. No te vayas, quédate con nosotros en Palabra y Vida Radio. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema sobre cómo vivir nuestra fe en tiempos de cuarentena. Estamos transmitiendo de manera remota, cada uno desde nuestros hogares. Nos acompaña Monseñor Víctor Masalles desde Baní, mi hermana Leslie Torres desde su hogar, así que no podremos tomar sus intenciones de oración vía telefónica aquí en la cabina de Vida FM, sino que cada uno estará desde sus hogares y le pedimos que si tienen alguna intención de oración, pueden entrar a nuestras redes sociales, @Palabra y Vida RD, en cualquiera de las redes sociales, pero de manera específica en Facebook. Estamos transmitiendo en este momento, así que pueden escribirnos sus intenciones y nosotros las recogeremos y también las presentaremos al Señor. Bien, importante saber que nosotros tenemos que aprender a equilibrar, a no vivir la vida solamente para nosotros. Si hay que comprar papel de inodoro, todo para mí. Si hay que comprar gel, todo para mí, lo demás nada. Y así por el estilo, pensar en mí solamente cuando pensar en que me están contagiando, que me van a contagiar. A lo mejor tú eres el que puede contagiar a los demás también. Por lo tanto, a lo mejor tú también tienes que cuidarte, porque si uno no piensa tanto en uno y uno es capaz también de pensar en el otro y decir, tengo que cuidar al otro para no contagiarlo. Eso es una manera un poco diferente y más equilibrada de evitar la pandemia, cuando no es solamente para mí, sino para mí, para todo un conglomerado en este día. Por eso es importante tomar en cuenta esto. Sé que mañana es que hoy estamos en 25 y mañana se va a grabar, el jueves está grabando, ya lo hemos dicho, pero hoy es el día de la anunciación y es importante tomar en cuenta esto, el gran anuncio en medio de unas tinieblas, el anuncio de la alegría gozoso de Dios que está con nosotros, sigue todavía presente. Dios sigue con nosotros. Dios sigue siendo el Emmanuel. Como dato curioso, hoy también es el día, el miércoles, 25 de marzo, el día del no nacido también, para defender la vida. Y curiosamente, el primer niño que nació en España, primer niño que ha nacido de una mamá de coronavirus, nació el día 25 de marzo, hoy, para significar también de manera muy importante que el día del no nacido nace aquel que en medio de la calamidad también Dios le dice sí a la vida, porque tenemos que cuidar desde antes de nacer, desde el nacido, desde el niño, joven, adulto y sobre todo en el anciano. Esto es el don de la vida, en que se defiende en todo momento que más necesitan los jóvenes y de esta manera tendrán un corazón parecido al de Dios. Quiero mencionar uno de los que pocas veces nos acordamos en situaciones como esta, las personas que trabajan en los edificios donde vivimos, quienes limpian, los conserjes, los seguridad, son personas que también tienen necesidad, también deben tener mucho miedo en este momento, pues estemos pendientes también de ellos, de sus necesidades, para poder tenderles la mano en la medida de su vida, exacto, y tenderles la mano en la medida de lo posible. Y por lo menos tienen mucho jabón arriba ellos, eso sí. Bueno, sí. A veces, no siempre. A veces llevar papeles, a veces diligencias. No, sí. Es verdad, eso pasa, sí. Sí. Dime. Bien, ¿qué hacemos, pues entonces? ¿Vamos a hacer oración? Vamos a hacer oración, vamos a presentar todas estas intenciones que usted mismo nos puso, Monseñor, ahorita, y a recibir la bendición para prepararnos, ¿verdad?, para esta próxima semana. Bien, vamos ahora a pedir al Señor, por sobre todo aquellos que nadie pide. Vamos a pedir también por esos sacerdotes que han dado la vida, tantos sacerdotes. Y ahora me viene a la mente, antes de hacer oración, les quiero pedir que recuerden a ese sacerdote de más de 70 años que tenía un respirador que le compró la comunidad, pero había jóvenes que necesitaban el respirador y se lo cedió y murió. Ese hombre murió pensando en jóvenes que tenían más vida que él por delante. Me recuerda a Maximiliano Kolbe, Monseñor. Algo así, muy bien, sí, así es. Pues vamos a orar por toda esta gente
que han mostrado lo mejor y también por aquellos que han mostrado lo peor, para que el Señor los toque. Cerremos nuestros ojos y hagamos oración en este momento. Amado Señor, te doy gracias. En este tiempo tú has unido de una manera muy particular y especial a todos los cristianos del mundo, a los católicos, que estamos unidos a nivel cibernético y a nivel de corazón y espíritu. Y te pido, Señor, que tu presencia nos acompañe, nos fortalezca y nos ayude a fortalecer a los demás. Te pedimos por los que han muerto ya, por los que han fallecido. Te pedimos por todos aquellos que están en la agonía y todos aquellos que están enfermos, pasando mucha dificultad, situaciones críticas, no solamente por el coronavirus, pero sobre todo en este caso, de manera especial. También los que están enfermos, diagnosticados, que todavía no tienen síntomas, pero tienen pánico y miedo. Te pido, Señor, por los que tienen miedo, aunque no hayan sido contagiados, por los que temen por sus vidas y por la de sus seres queridos. Te pido por los ancianos y niños. Te pido, Señor, por los que están en la cárcel, por todos los que están saliendo todos los días a trabajar en medio de la situación de miedo que tienen. Señor, quédate de tu pueblo y bendícelo abundantemente, ¿no? A presentártelo, Señor. Y te pido que bendigas a cada dominicano, a cada uno dominicano, para que este pueblo pueda ser transformado de una manera particular. Te presento a los que se han comportado bien, para que los bendigas y los recompenses abundantemente, por los que están conscientes, cuidándose en sus casas y cuidando los suyos. Y también te pido por aquellos que han hecho barbaridades, irresponsabilidades y situaciones difíciles y que han puesto en dificultad a los demás. Por ello, Señor, te pido. Y te pido que los ayudes a tomar conciencia para que nos unas como un pueblo que ama a un solo país, la República Dominicana, grande por su fe e invitada a vivir cada día más esa fe en familia. Bendice y visita cada casa. Bendícenos abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos.